le hemos puesto el título de Emprender te da alas, ¿no? Y lo que voy a contaros es esa primera parte de mi trayectoria. Desde que era estudiante de la Universidad de Sevilla, pues estaba como vosotros, yo estudié en la carrera de arquitectura, y cómo fuimos avanzando poco a poco con nuestros proyectos, con nuestros sueños, para llegar a mejorar la vida de 1 millón de niños en todo el mundo. Os voy a contar los tips o las ideas que a mí me hubiera gustado que alguien me contara cuando empecé a emprender. Yo quería cambiar el mundo. Era estudiante de la Universidad de Sevilla, pero tenía muchas inquietudes, pero no sabía cómo, no sabía dónde empezar, no sabía qué hacer. Veía a lo mejor proyectos de otras personas que eran referentes, que era apasionante lo que estaban haciendo, pero yo no sabía cuál era el primer paso que podía dar. Entonces lo que yo hice fue empezar a emprender, pero emprender en el sentido de hacer algo que nadie te ha dicho que hagas. Mientras era estudiante de la Universidad de Sevilla empecé, pues como vosotros, a participar en eventos como Wanted, a hacer cursos, a salir un poco de toda la norma que estaba establecida en el currículo, y eso me llevó muy pronto a tener una oportunidad que fue estar trabajando en esta oficina cuando tenía 23 años. Estaba terminando la carrera de arquitectura y me seleccionaron para trabajar en Suiza, en la oficina de Herzog y de Meuron, en uno de los mejores estudios de arquitectura del mundo. Y mi día a día era algo apasionante. Estaba trabajando pues, con personas con un talento y un potencial increíble, y fue una de las experiencias más gratificantes, ¿no?, que tuve como estudiante. De alguna forma, ahí me di cuenta que era genial todo lo que yo estaba creciendo profesionalmente y las experiencias que estaba viviendo, pero sentía que no estaba cambiando mucho el mundo. Sentía que quería hacer algo más que realmente tuviera un impacto más directo en las personas. Entonces volví a hacer mi proyecto fin de carrera. En su momento el fin de carrera de arquitectura era un diseño de un edificio, ¿vale?, en el que tú haces todo el diseño, toda la estructura, los materiales, y más o menos se le dedicaba 1 año entero a realizarlo. Y yo decidí que ese año que yo iba a hacer de todas formas, porque quería aprobar la carrera y quería terminar mis estudios, lo quería dedicar a algo que no fuera solo para mí. Así que decidí hacer un proyecto real. Estuve buscando una asociación, una organización que necesitara un arquitecto que le diseñara un edificio, y encontré un proyecto de cooperación en el que también sé que colabora la Universidad de Sevilla, que era construir una escuela de música en Burkina Faso, en África. Y entonces lo que hicimos fue no solo hacer un proyecto teórico como fin de carrera, sino donar mi proyecto y llevarlo a la realidad. Lo construimos con un grupo de chicos y chicas que estaban en riesgo de exclusión social, a los que les enseñamos un oficio y rompimos esa situación que tenían. Lo hicimos con materiales locales. Fue un proyecto que tuvo muchísima repercusión a nivel local y que continúa a día de hoy. Y de alguna forma yo ahí me di cuenta de que lo que hacía en mi día a día, porque lo tenía que hacer, ¿no?, porque tenía que hacer un proyecto fin de carrera o un TFG, ¿no?, como tenéis ahora en los grados, podía servir para algo más, podía servir realmente para cambiar la vida de otras personas. Y cuando veía ese impacto en las otras personas, ¿no?, en cómo estábamos cambiando la realidad de ese pueblo, de esos niños, de las niñas, de todos los que estaban aprendiendo en esa escuela, me daba cuenta que yo quería que lo que yo hacía con mi vida sirviera no solo para mí, para desarrollar mi potencial, sino para ayudar a muchas otras personas. Entonces terminé la carrera, volví aquí a España y empecé a buscar ideas, ¿no?, porque yo quería tener alguna idea, ¿no?, para cambiar el mundo. Y como dice aquí, ¿no?, parafraseando, cambiando un poco lo que decía Picasso, la idea existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Empecé a mirar a mi alrededor, empecé a buscar qué podían necesitar las personas que había en mi día a día. Hice muchísimas pequeñas acciones, hice voluntariados, organicé una campaña de recogida de ropa, hacía muchas pequeñas acciones que al final me iban ayudando a entender las necesidades y las realidades de cada una de las personas y poder tener ideas que pudieran ayudarles. Una de estas ideas fue hacer una canción de cumpleaños feliz con pictogramas. Y os cuento cómo llegamos a esto.
En ese momento habíamos, mirando un poco eso, las realidades que había a mi alrededor, a mi primo pequeño, que tenía 3 añitos, le habían dado un diagnóstico que posiblemente iba a ser autismo. Todavía no estaba cerrado, porque los niños pequeñitos todavía no tienen el diagnóstico cerrado, pero nos habían dicho que necesitaba imágenes, necesitaban pictogramas para aprender. Y entonces yo empecé a investigar por internet, busqué estos pictogramas que son de Arasah, que es una base de datos gratuita que se puede utilizar, y le preparé la canción de cumpleaños feliz, tal y como la veis aquí, impresa en un folio. Llegué a casa de mi tía por su cumpleaños y le dije, mira, y le canté la canción de cumpleaños feliz, señalándole con el dedo todos los pictogramas. Y me quitó el folio y se fue corriendo a enseñárselo a su madre o a enseñárselo a su padre. Y de alguna forma nos decía que sí, que esta era la forma de aprender y de entender el mundo que él tenía. A nosotros nos fascinó y empezamos a crear pues, más materiales con pictogramas que pudieran ayudarle. Cuando llegó el momento de quitarle el pañal, le hicimos un cuento con pictogramas, con los mismos pictogramas que os he enseñado anteriormente, que es el calzoncillo de José. Es un cuento muy simple que hicimos en una tarde, si veis son ilustraciones hechas a mano, que se escanearon en su momento y se montó en un PowerPoint, ¿vale? Es lo que, si en ese momento yo estuviera emprendiendo, hubiéramos llamado el producto mínimo viable, ¿no? Un prototipo de lo que se puede hacer en una tarde, en 2 tardes, de lo que te gustaría hacer. Y nosotros lo hicimos con el objetivo simplemente de que José aprendiera esa rutina, ¿no? Que dejara el pañal y aprendiera a ir solo al baño. Y el cuento, la verdad, con él funcionó muy bien, rápidamente comprendió la dinámica y yo decidí compartirlo. Aquello que me había servido a mí en casa, tal vez a otras personas también podían servirle. Y lo colgamos en un blog que en ese momento no había nada, ¿no? Estaba vacío, simplemente ponía esto es un cuento con pictogramas y contamos un poquillo nuestra historia de lo que había ocurrido. Y entonces empezó a tener muchísimas descargas, empezaron a escribirnos familias, personas que lo estaban utilizando de todos los rincones del mundo y nos dábamos cuenta de que realmente había una demanda social, ¿no? Que no era solo algo que habíamos vivido nosotros en primera persona y que era una necesidad nuestra, sino que realmente había muchos niños, muchas niñas que también necesitaban este tipo de material con pictogramas para comprender mejor la información. Y el primer paso que dimos ahí fue contar nuestra historia. La contamos a través del blog y empezamos a contarla a todas horas y en todos los momentos. Nosotros salíamos de fiesta y íbamos contándole lo que nos había ocurrido. Salíamos con nuestro grupo de amigos, iba a la frutería y le contaba que teníamos este cuento por si conocía a alguien que lo pudiera utilizar. Y cuando íbamos contando nuestra historia, al final más personas se enteraban, ¿no? De lo que estábamos haciendo, llegaba ese cuento a más niños que lo necesitaban y también nos iban poniendo en contacto con otras personas que podían ayudarnos. A lo mejor un profesor de mi universidad al que le conté la idea nos puso en contacto con una persona que tenía una editorial que nos ayudó al principio, ¿no? Y poco a poco fuimos sumando cada vez a más personas, empezamos a hablar con asociaciones, con expertos, con profesionales, con psicólogos, con maestros, con amigos, con personas de otras universidades y pasamos bastante tiempo simplemente contando la historia, contando lo que había ocurrido y cuáles eran nuestros proyectos, ¿no? Nuestro objetivo, lo que habíamos descubierto. Y ahí se fueron creando poco a poco las conexiones, las relaciones con las personas que nos iban ayudando a entender pues cuál era la casuística o la problemática social en la que nosotros podíamos contribuir y cómo podíamos ayudar. Entonces, poco a poco fuimos diseñando un proyecto más grande, ¿no? Ya no solo era un cuento que habíamos hecho pues, de modo muy familiar, en casa, sino que realmente queríamos dar una solución a una demanda social, ¿no? Queríamos dar respuesta a lo que necesitaban todos los niños y las niñas. Entonces, hablando pues con familias, con expertos,
llegábamos un poco a la conclusión de que necesitábamos una serie de cuentos que les ayudaran a aprender una serie de cosas básicas, como puede ser aprender a lavarse las manos, a aprender a identificar las emociones o aprender una serie de rutinas. Y también nos pedían que necesitaban cuentos de entretenimiento, cuentos para divertirse, ¿vale? Entonces decidimos empezar a soñar a lo grande y dijimos, vamos a hacer 2 colecciones de cuentos, ¿vale? Con estos 2 focos, estas 2 temáticas, un total de 20 cuentos que estén en principio en formato físico, queríamos que estuvieran en formato papel, queríamos que estuvieran en formato digital y en aplicación interactiva. Pero además queríamos que todo esto fuera gratuito, queríamos que no hubiera una barrera económica para quien pudiera necesitar estos cuentos, sino que realmente pudiera llegar a todas las personas. Y también decidimos que los cuentos estarían bajo una licencia abierta, ¿vale? Que fuera licencia Creative Commons, y si alguna persona necesitaba adaptar el cuento para su realidad de su día a día, pudiera hacerlo. De alguna forma habíamos soñado en grande, ¿no? Habíamos pensado un proyecto que nos encantaría desarrollar, pero seguíamos un poco sin saber cómo, ¿no? Habíamos empezado a contar la historia, pero ahora, ¿cuáles eran los siguientes pasos? Dentro de ese contar la historia, hubo una amiga que me presentó a los premios Caja Roja a la Solidaridad, y esto fue un concurso que había a nivel nacional a través de votaciones, ¿no? Y la verdad es que fue un momento muy bonito porque nos permitía, a través de este premio, había un vídeo, ¿no?, que explicaba todo el proyecto, y nos permitía no solo desarrollar nuestro proyecto, sino cambiar el pensamiento de la gente cada vez que alguien conocía el proyecto, ¿no? Cambiar los estereotipos que pueden existir relacionados al autismo, por ejemplo, y decir que sí, que estos niños podían aprender, solo que necesitaban una forma diferente de aprendizaje. De alguna forma esto nos iba abriendo la puerta a conocer a personas que para mí eran increíbles. Si veis ahí hay una persona, en la foto a la derecha, una persona mayor, ella se llamaba Carmen y era una de las finalistas del premio, tenía en ese momento 89 años y ella hacía voluntariado acompañando a personas mayores. Imagínate el conocer a una persona con ese nivel de compromiso de aportar a la sociedad, ¿no? Y nos íbamos dando cuenta que realmente había muchísimas personas con ese aspecto más social, más solidario, que iban haciendo en su día a día diferentes proyectos. Ganamos el premio, lo ganamos gracias a toda una campaña que hicimos para conseguir votos. Hicimos pulseras, es decir, de estrategia de ganar premios por votación popular os podría contar muchísimo, pero sí que los primeros pasos fueron eso, llevar una pulsera siempre, crear unos papelitos donde le íbamos entregando a la gente para que nos votara, ir contando cuál era nuestra historia y nuestro propósito de lo que queríamos hacer si ganábamos este premio. Y gracias a los recursos económicos que nos dio el premio, conseguimos sacar nuestro primer cuento, El Oledor Explorador. Me he traído aquí también un ejemplar para tenerlo en físico, porque realmente esto es como un símbolo, ¿no? Era el símbolo de haber alcanzado esa primera parte de lo que estábamos soñando. En las cajas que veis en la foto había 1000 cuentos del Oledor Explorador que se repartieron gratuitamente en asociaciones y en centros educativos de toda España. Y fue algo, un momento muy especial, ¿no? Porque al final estabas consiguiendo materializar un sueño, algo que te habías imaginado como algo muy grande, pero que dando pequeños pasos al final se había hecho realidad. En este cuento tuvimos a nuestro pequeño equipo, ¿no?, a las ilustradoras, a los desarrolladores, y tuvimos a más de 25 expertos y psicólogos profesionales de toda España que colaboraron en el proceso de creación y que lo testearon con más de 100 niños antes de poder imprimirlo. Os cuento esto porque fue un proceso largo. Antes de nosotros nadie había hecho específicamente un cuento con pictogramas para que los niños con autismo pudieran aprender de una forma más fácil. Y tardamos 1 año y medio en hacer este primer cuento.
A veces parece mucho tiempo, pero realmente teníamos tanto que aprender y tantas cosas que desarrollar que nos llevó 1 año y medio llegar a tener el primer cuento. Pero una vez habíamos aprendido todo eso, entregamos los 1000 cuentos de forma física, ¿no? Los 1000 ejemplares, pero también decidimos colgarlo en internet. Hicimos una web y pusimos el cuento en formato digital. Si el cuento físico llegó a 1000 personas, el cuento digital en 3 meses tenía más de 15.000 descargas. Nos estábamos dando cuenta que realmente lo digital tenía un potencial para llegar a personas de todos los rincones del mundo donde hubiera una conexión a internet que hacía que nuestro impacto en la sociedad fuera mucho, mucho más grande. Y entonces empezamos a centrarnos justo en esto, en llegar al máximo número de personas posible y apostamos por lo digital. Teníamos el cuento físico, teníamos el cuento digital y queríamos hacer una aplicación interactiva de donde fueran los propios niños, donde pudieran jugar, interactuar con el cuento. Aquí lo que hicimos fue hacer una campaña de crowdfunding en la plataforma de Goteo. Fue un momento importante porque ya no solo eran personas que a lo mejor te decían que el proyecto estaba muy guay o que les parecía genial las ideas que estabas teniendo, sino que realmente contribuían económicamente, ¿no? Esto es importante el testear, ¿no? Que realmente hay un apoyo detrás del proyecto, no solo a nivel de que les parezca interesante, sino que incluso lleguen a apoyarlo económicamente. Fue una campaña que también pues, duró su mes y pico, muchísimo aprendizaje, igual que las primeras veces que hemos hecho cada una de las etapas del proyecto, y conseguimos tener la recaudación, ¿no? Que necesitábamos para dar ese pasito más. Y sobre todo, tanto con, por ejemplo, los premios como el premio Nestlé o la campaña de Goteo, para nosotros, evidentemente, era el objetivo, ¿no? Como alcanzar la financiación o ganar el premio, pero sobre todo lo interesante era el proceso de aprendizaje y el proceso de sensibilización social. Nosotros cada vez que íbamos contando que habíamos hecho un cuento y que estaba ayudando a miles de niños con autismo a aprender de una forma diferente, y que necesitaban pictogramas, que necesitaban imágenes y que con eso sí que podían aprender si les daban las herramientas que ellos necesitan, al final iba cambiando un poco la conciencia que la sociedad tenía en ese momento, os estoy hablando de hace 10 años, tenía una conciencia bastante limitada que por suerte ha ido evolucionando y cambiando. Y como os decía, es eso, ¿no? El objetivo no es solo alcanzar la financiación, sino realmente ver que hay un apoyo detrás y que con cada persona que le invitábamos a colaborar en esta campaña y le contábamos nuestra historia, estábamos cambiando un poco su percepción y sus ideas. Y llegó un momento en el que aquí yo todavía era estudiante, estaba haciendo mi máster de comunicación y encontré que mi trabajo podía ser cambiar el mundo. Nos dieron un premio, el Premio Jóvenes Emprendedores Sociales, y de alguna forma ahí nos explicaron, ¿no? Que está lo que es la ONG tradicional, que está basada en un proceso más caritativo, ¿no? Pero que tiene una misión social muy fuerte. Y está la empresa tradicional con sus objetivos económicos y que al final están marcando un poco todas sus decisiones. Y había algo que estaban haciendo en el medio de esas dos en ese momento, que eran las empresas sociales. Cogen todo lo bueno de una ONG, todos los valores, toda la misión social y tener eso un poco como objetivo prioritario, y cogen todo lo bueno de las empresas, de estrategia, de eficacia, de marketing, de funcionamiento y de talento. Y ahí en medio había algo que se llamaba empresa social y que a mí me pareció fascinante, ¿no? Poder realmente coger los buenos de ambas partes. Y después del premio Jóvenes Emprendedores Sociales nos dieron el premio internacional Global Fellow.
Y de repente estábamos aquí con 20 chicos y chicas de menos de 30 años que todos se dedicaban a cambiar el mundo. Su trabajo era ese. No era ya un hobby o algo que hacía por las tardes o en sus ratos libres, un poco como yo había hecho hasta ese momento, sino que realmente su trabajo era cambiar el mundo. Aquí pues está Rafael, que tenía todo un proyecto en Brasil de reciclaje y sostenibilidad medioambiental. Tenemos a Moja, por ejemplo, que él nació en las chabolas de Uganda y con 10 años lo echaron de su casa. Estuvo recogiendo plásticos para pagarse sus estudios y cuando cumplió 18 montó su propia ONG dentro de las chabolas para conseguir que los niños y las niñas fueran saliendo de esa situación de pobreza extrema. Tenemos a Lucky, que a través de bicicletas une a personas en riesgo de exclusión social con voluntarios para reparar esa bicicleta y hacer unas salidas para hacer proyectos de sostenibilidad medioambiental. Para mí, es decir, os contaría todos los proyectos que conocí ahí, ¿no? Y todos los que he conocido en estos años, pero sobre todo, de alguna forma me daba cuenta de que no era la única persona que quería hacer con mi vida algo más, ¿no? Que quería dedicarme profesionalmente a cambiar el mundo, a mejorar un poquito la vida de los demás. Y esto me hizo pues dar un gran paso, ¿no? De realmente ir dejando un poco esa arquitectura tal y como la conocemos, ¿no? De construir edificios y dar el salto a diseñar o a construir otro tipo de proyectos que realmente tuvieran mucho más impacto social. Y igual que os he dicho que en este primer cuento tardamos 1 año y medio en realizarlo, conseguimos un patrocinador, la Fundación Orange, que nos permitió hacer, pues en 1 año, 15 cuentos más. Estuvimos colaborando con ellos y gracias a las asociaciones que colaboraron con nosotros y a Fundación Orange como patrocinador, conseguimos sacar la colección de José Aprende, que son 15 cuentos, 5 de ellos enfocados a las emociones básicas, contento, triste, asustado, enfadado, sorprendido, 5 de ellos enfocados a la autonomía o los autocuidados, cosas simples, ¿no? Como lavarte las manos, comer solo, vestirse, y 5 de rutinas, que ocurre, por ejemplo, cuando voy a un supermercado, a un cumpleaños o cuando tengo que cruzar la calle. Todos estos cuentos los decidimos hacer ya en formato digital porque habíamos comprobado que tenían muchísimo más impacto, ¿vale? Que los cuentos que físicamente más o menos pues llegaban un cuento a un niño, digitalmente podíamos ir sumando miles y miles de descargas y miles de niños que lo iban utilizando. Os enseño un poquito los cuentos por dentro, porque muchas veces me preguntan, vale, pero ¿qué es un cuento con pictogramas, no? Pues os enseño aquí el cuento de José está contento, que es uno de los cuentos de emociones, y como veis son cuentos bastante simples, que lo que tienen de especial pues son los pictogramas que estáis viendo arriba. La historia, pues en este caso cuenta situaciones en las que José se siente contento, ¿vale? Entonces tenemos una situación y una reacción, pues José tiene una sonrisa muy grande o José ríe mucho y lo que tiene de especial es que estas frases están escritas no solo con el texto, sino también en pictogramas para que los niños y las niñas puedan comprenderlo mucho mejor. Esta es de la colección Aprende, que son cuentos mucho más simples, neutros, veis que los fondos son blancos, no tienen distractores, ¿vale? Todo esto forma parte del proceso de diseño que hicimos. Y son cuentos pues, que siempre termina pues, expresando la emoción, ¿vale? Y que como veis son, parece como muy simple, pero fue muy complejo llegar a la esencia de la idea para poder hacerlo. Y después en la otra colección pues tenemos cuentos, como dije antes, mucho más enfocados al entretenimiento, ¿vale? Como el oledor explorador, las pelusas se mudan de casa, el pajarito rosa, el dragón chef o la rana pirata. Siempre con los pictogramas, ¿vale? Y ese apoyo visual que algunos niños y niñas necesitan para aprender. Os enseño un poquito de las pelusas. Como veis, es una familia que va a cambiar de casa.
pasa de la casa violeta a la casa amarilla. Esta colección pues ya están las ilustraciones mucho más desarrolladas, pero siempre, si os fijáis, tienen la misma ubicación, están diseñados para que los pictogramas estén siempre en el mismo sitio, las ilustraciones tienen un fondo neutro, aunque tengan un poco más de color que la otra colección, ¿vale? Y este no os lo enseño hasta el final para que entréis en la web y los miréis y conozcáis la historia de las pelusas. Otra cosa importante que hemos aprendido, ¿no?, es a tener tu equipo. Al final, a construir un sueño compartido. Algo que para nosotros empezó en casa, no lo ha dicho Amelie antes, pero Amelie es cofundadora de Aprendices Visuales, y para nosotros este proyecto empezó por algo muy personal, ¿no?, dentro de nuestra familia, pero poco a poco ese sueño, ¿no?, de transformar la sociedad en un lugar donde cada niño de verdad tenga las herramientas para desarrollar su potencial, se fue convirtiendo en un sueño compartido. Conforme íbamos contando nuestra historia, conforme íbamos involucrando a los expertos, a los familiares que han colaborado con nosotros, conforme íbamos abriendo un poco la puerta para que todo el mundo que quisiera sumarse estuviera con nosotros, porque al final no consiste en desarrollar mi idea, sino en cambiar una realidad de la sociedad, y para eso necesitamos a muchísimas personas involucradas. En una de las conversaciones que tuvimos nos pusieron en contacto con una pequeña productora y ellos dijeron que querían hacer un documental, ¿no?, y que justo lo titulamos Un sueño compartido. Estuvimos durante casi año y medio pues grabando con familias, con profesionales, con expertos, un documental que contaba, hilándolo con nuestra historia, ¿no?, pues todo esto sobre el aprendizaje visual y cómo podíamos transformar ese sueño individual, ¿no?, esas inquietudes que tú tienes a nivel personal en algo que pudiera tener un impacto positivo en mucha más gente. Y ese documental invitamos a las personas a organizar un estreno y sorprendentemente se estrenó en más de 80 ciudades de todo el mundo con un presupuesto de 0 euros, simplemente invitando a las personas a organizar un estreno. Y podéis ver aquí pues personas sentadas en la playa en Chile en un cine de verano, teatros llenos en Colombia, aquí en España hicimos una ruta, ¿no?, en varias ciudades donde también hubo personas que quisieron organizar proyecciones, y de alguna forma para nosotros fue una manifestación, ¿no?, de que si queremos cambiar el mundo necesitamos a todas las personas, y que cuanto más abierto hacíamos nuestro proyecto y más invitábamos a la gente a sumarse, más cosas maravillosas ocurrían y conseguía llegar a muchísimas más personas. En ese momento nos dábamos cuenta que estábamos ya teniendo miles y miles de descargas de los cuentos, estábamos llegando a muchísimos niños y niñas, y de alguna forma seguíamos soñando cada vez más grande, ¿no? Cada vez que alcanzábamos una pequeña meta, nos poníamos el siguiente objetivo. Y un día nos pusimos el objetivo de ser millonarias en impacto social positivo. Queríamos llegar a 1 millón de niños y niñas que estuvieran aprovechando nuestros cuentos en todo el mundo. Y para eso, además de desarrollar nuestros cuentos en español, empezamos a desarrollarlo en otros idiomas. Nos fuimos a París, nos cogieron en un programa de aceleración. No sé si conocéis Make Sense, pero es una organización que trabaja también a nivel mundial, impulsando el trabajo de los emprendedores, de gente que quiera cambiar el mundo y hacer algo positivo con la sociedad. Y allí estuvimos traduciendo pues nuestros cuentos a francés y haciéndolos llegar a muchos más niños. Nos fuimos a Brasil, hicimos una colaboración con una organización de allí para traducir los cuentos a portugués, y nos fuimos a un congreso a nosotros dar una ponencia en portuñol, porque evidentemente no sabíamos portugués, pero estuvimos ahí durante los 3 meses antes de ir a Brasil aprendiendo un poquito de portugués con el Duolingo, estudiándonos la presentación en portugués. Y más o menos creo que como todo era muy visual y estaba en la presentación en portugués, se entendía, ¿no?
Al final iba dándonos oportunidades a nivel personal, pero también estábamos consiguiendo cada vez más alcanzar nuestro objetivo de llegar a más niños y niñas. Y también en griego. Aquí el griego, evidentemente, si no sabéis griego no entendéis lo que pone, pero con los pictogramas sí que se puede comprender, ¿no? El poder que tiene lo visual es que al final rompe todas las barreras del lenguaje y puede comunicarse con todos los idiomas. Y poco a poco, traduciendo los cuentos, haciendo campañas, llegando a cada vez más personas, contando nuestra historia, enfrentándonos a cualquier reto, cualquier oportunidad que podíamos tener, llegamos al 1.000.000 de niños y niñas que utilizaban nuestros cuentos en todo el mundo y nos seleccionaron en la lista Forbes de 30 Under 30 en la categoría de emprendedores sociales. No sé si sabéis, es una lista que selecciona cada año a 30 personas de menos de 30 y tiene diferentes categorías. Hay una que puede ser de arte, otra de marketing, otra de negocio y la nuestra era de emprendedores sociales. De alguna forma fue un hito, ¿no?, que alcanzamos, porque siempre yo por lo menos había escuchado que en Forbes estaba la gente con mucho dinero y nosotros estábamos porque realmente éramos millonarias en impacto social, ¿no? Fue una cosa increíble llegar a alcanzar ese sueño de llegar a 1.000.000 de niños y niñas en todo el mundo. Pero de alguna forma esto no paró aquí. Seguimos contando el proyecto, seguimos diseñando estrategias, seguimos creando cuentos y cada vez íbamos llegando a más sitios. Nos dieron los premios Princesa de Girona Social, tuvimos, por ejemplo, a Rosana, la cantante, como madrina de uno de nuestros cuentos y conseguimos los premios Inocente con ella, o incluso Pau Gasol ha sido la vez que nuestro cuento ha estado más alto, ¿no?, porque le regalamos uno de nuestros cuentos y también conoció la historia. Y de alguna forma esto es lo más deslumbrante, ¿no? Esto es la parte más visible, lo que la gente, cuando yo llego a mi pueblo, dice, wow, Miriam, has estado con los Reyes, has estado con Antonio Banderas, qué maravilla que conozcan tu proyecto. Y para mí siempre ha sido un poco un impulso súper grande para el proyecto. Y a nivel personal, digamos que es la punta del iceberg, ¿no? Es la parte más visible de mucho trabajo que hay debajo y de muchas historias que para mí es lo que realmente le dan sentido. Nosotros lo llamamos salario emocional, ¿no? Nosotros buscamos que, evidentemente, nuestra organización sea sostenible económicamente, pero al lado tenemos lo que es el impacto social y el salario emocional. Saber que una familia como ellos, que fueron los dos de los que participaron en nuestro documental, nos decía, es que gracias a vuestros cuentos sabemos que nuestro hijo puede aprender, que realmente cambiara la percepción, ¿no?, que tenían de las posibilidades de aprendizaje. O la historia de Jaime, no os lo he contado antes, pero cuando empezamos el proyecto tuvimos también una galería de arte en Madrid y durante un año estuvimos exponiendo a artistas con y sin autismo en un mismo espacio. Entonces las personas que venían preguntaban, genial, me gusta o no me gusta, ¿vale? Esto es algo bastante personal, pero ¿quién es quién? De alguna forma se rompía todas las etiquetas, ¿no?, todas las limitaciones de las personas. Y Jaime, cuando tenía 18 años, fue una de las personas que nosotros expusimos allí en nuestra galería. Gracias a ese pequeño impulso que nosotros le dimos y sobre todo al trabajo de su familia los años posteriores, Jaime puede trabajar de algo que le apasiona, que es dibujar. Jaime tiene un autismo bastante severo, no es verbal, tiene muchas dificultades, pero sí que ha conseguido trabajar de lo que le gusta y le apasiona y poder pasar su día dibujando, que es lo que le gusta. Y sus diseños, hizo una colección con Zara para todos los niños, sé que ahora están en el Corte Inglés, es decir, realmente está viviendo de aquello que le apasiona gracias a su familia. Su marca se llama Algo de Jaime, así que estaría genial que le echéis un vistazo.
O como decía, ¿no? Otra historia de cosas que han ido ocurriendo en estos años. Sergio es un niño que tiene 10 años y que ahora ha publicado su primer libro de relatos. Y su padre nos contaba, y además lo pusieron en el periódico cuando anunciaron el lanzamiento de su cuento, que era un niño que apenas soltaba ninguna palabra, que era muy difícil que desarrollara el lenguaje oral, pero que con un día cogió el cuento del oledor explorador, el que os he enseñado antes, y empezó a leerlo. Y que a partir de ahí, de alguna forma, se interesó por la lectura y por la escritura, y hoy él está publicando sus propios cuentos. Son muchísimas historias las que podía contaros de lo que ha ocurrido en estos años y lo que realmente nos hace seguir, ¿no? Ese salario emocional que realmente está cambiando nuestro día a día, porque te levantas y recibes un email de alguien que te agradece tu trabajo, de que te da las gracias por el cuento que te cuenta, cómo ha ido cambiando un poquito, ¿no? El día a día de sus niños gracias a lo que nosotros hemos hecho. Y realmente, aunque muchas veces lo que queda más visible, ¿no?, es ese premio que recibes o ese reconocimiento, lo que realmente hay debajo es esto, es pues más de 1 millón de historias de familias, de maestros, de educadores, de profesionales que nos cuentan cómo con nuestros cuentos han cambiado un poquito su propia percepción y también le han dado a los niños y las niñas la oportunidad de aprender de una forma que ellos entienden muchísimo mejor. Y podría pues llevarme aquí pues horas contando muchas cosas, pero me gustaría ir terminando, sobre todo para dejaros tiempos para vuestras preguntas, que creo que es lo más interesante y puedo responderos con esta última parte, ¿no? Que al final ser emprendedor social no es un sprint, es un maratón. Nuestro objetivo no es crear un proyecto que crezca muy rápido y después se acabó, sino nuestro objetivo realmente es transformar la sociedad, ¿no? Cambiar algo que no está bien en nuestro entorno. Y por eso para mí es una carrera a largo plazo, es algo que sigo haciendo y que seguiré haciendo los próximos años, y conforme vas, digamos, solucionando un problema, ¿no?, o trabajando en un problema específico, te das cuenta de que siempre hay muchísimo más que puedes cambiar y que puedes transformar. Por ejemplo, nosotros ahora, nuestro objetivo en los próximos 10 años, ¿vale? Desde ahora que estamos en 2020 hasta 2030, es trabajar por el objetivo número 4, principalmente, de los ODS. Supongo que conocéis lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si no lo conocéis, son los 17 objetivos que nos hemos puesto como humanidad, ¿vale? Se han puesto de acuerdo todos los países para ir avanzando hacia esos objetivos. Y el número 4 en concreto es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje para todos. Desde hace, pues ahora 2 años y pico, Amélie fue seleccionada dentro de las jóvenes líderes de Naciones Unidas, y desde entonces empezamos a trabajar con este objetivo de realmente dentro de la educación ofrecer, en nuestro caso, a los niños. Nosotros trabajamos principalmente focalizados en niños hasta 12 años, niños y niñas, las herramientas y una educación que realmente les permita desarrollar su potencial. Y en este camino, que empezó en casa, con un familiar, que empezó enfocado inicialmente a niños y niñas que tenían autismo, lo que nos hemos ido dando cuenta es que los cuentos, las aplicaciones que habíamos desarrollado no solo servían para ellos, sino que realmente estaban ayudando a muchísimos niños con otras dificultades, con otras necesidades específicas de aprendizaje, incluso a todos aquellos que no tienen ninguna dificultad, pero son pequeñitos, son prelectores, antes de los 6 años no saben leer, pero con nuestros cuentos sí que son capaces de entender y comprender la historia de una forma mucho más fácil. Y cuando empezamos a investigar, nos dábamos cuenta de que el 65% de la población, su estilo preferente de aprendizaje es visual. No sé si lo habéis reflexionado alguna vez sobre vosotros mismos, pero el 65% de la población prefiere aprender a través de lo visual.
Y nos damos cuenta de que la sociedad a día de hoy cada vez es más visual. La evolución, los niños que están naciendo hoy crecen en un mundo lleno de imágenes, ¿no? Lleno de vídeos, de todo lo que hace que nuestro cerebro procese la información mucho más rápido. Y hemos aprendido pues, que el 90% de la información que llega a nuestro cerebro es visual, o que nuestro cerebro procesa muchísimo más rápido una imagen que un texto escrito. Es decir, hemos investigado muchísimo en estos años sobre todo el poder que tiene el aprendizaje visual y hemos aplicado todo eso a lo que es educación, que es nuestro objetivo para los próximos años. Empezamos haciendo cuentos, esos cuentos se transformaron en aplicaciones interactivas, lanzamos una plataforma de formación también para familias y profesionales y desde hace unos años estamos también trabajando en educación con un programa que se llama Escuelas Visuales. Es parte un poco de ese maratón que os decía, ¿no? El ir construyendo cada vez más proyectos que puedan ir aportando en esas necesidades que detectas como demanda social. Ahora lo que hacemos en los coles, además de nuestros cuentos, hay muchas otras herramientas visuales, ¿no? Como una secuencia, una historia social, los horarios visuales. Y lo que estamos haciendo es que estas herramientas visuales formen parte del día a día de los niños y las niñas en todas las aulas y también a nivel de centro educativo. Que, por ejemplo, haya una señalización de centro, que consiste en tener una serie de pictogramas en el propio edificio, como muchas transformaciones que pueden hacer que la educación sea más visual. Y al final estamos avanzando, estos días se ha hablado mucho de educación inclusiva con las nuevas leyes que se han aprobado y para nosotros, tal y como dice Naciones Unidas, ¿no? La educación inclusiva no es incluir a un niño, eso sería integrarlo. La educación inclusiva lo que hace es buscar realmente unas condiciones, ¿no? Transformar el sistema para darle una oportunidad de aprendizaje a todos. Yo muchas veces lo intento explicar como con el símil, ¿no? De las rampas de acceso a los edificios. Cuando yo estudié arquitectura, me enseñaron que a un edificio pues había que ponerle una rampa de acceso con tal inclinación y había una normativa para que el edificio fuera accesible físicamente. Esto es algo que no existe desde siempre, sino que se ha ido desarrollando en un principio para las personas que tenían una movilidad reducida, pero seguramente que todos habéis subido por una rampa alguna vez, porque es más fácil a veces que subir por los escalones. Y de alguna forma lo que estamos haciendo nosotros en los centros educativos es poner esas rampas, pero a nivel de aprendizaje. Intentamos que el niño que lo necesite realmente tenga esa forma de acceder a la información y al conocimiento de forma más fácil, pero sabemos que es algo que funciona para todos, ¿no? Siempre que hay una rampa, la mayoría de las veces subimos por ahí. Y ocurren cosas un poco como esta, ¿no? Esto es un aula donde nosotros fuimos a hacer un cuentacuentos y hay una niña que está en el centro con nosotras que tenía muchísimas dificultades de comunicación. Sin embargo, con nuestro cuento, con los pictogramas, con ese apoyo visual, pudo ella hacer el cuentacuentos a los restos de niños que eran más pequeñitos de su cole. Y la verdad es que fue un momento muy bonito porque te das cuenta que muchas veces las dificultades existen porque no hay las herramientas necesarias, porque realmente necesitan otra forma de que, por ejemplo, le des el cuento, que le des la información y en ese momento las dificultades desaparecen. Es como si queremos entrar a un edificio, estamos en silla de ruedas y no hay una rampa, es mucho más difícil que si tenemos una rampa y entonces no necesitamos nadie que nos ayude y podemos entrar. Y de alguna forma a esto se han ido sumando muchos maestros, ya son más de 600 maestros en toda España que han decidido transformar su centro educativo en una escuela visual, trabajar con herramientas visuales en su día a día, dentro del aula, a todos los niveles, incluso para hacer los exámenes de formas diferentes. Hacen exámenes a través de mapas visuales en vez de la típica pregunta-respuesta. Buscan realmente una transformación, ¿no? Un cambio de ese sistema tradicional y intentan que realmente la educación sea una educación inclusiva y en nuestro caso nosotros lo hacemos a través de las herramientas visuales.
Así que con esto termino lo que os quería contar. Si os tengo que decir 3 cosas, cuenta tu historia hasta el día de hoy. Mira, he estado en Wanted durante 3 días, un evento espectacular y quiero hacer más cosas para cambiar el mundo. Y cuéntaselo a las personas porque se irán abriendo puertas. Emprende en el sentido de las cosas que nadie te ha dicho que hagas, que no están en el currículo o que no está en lo que estás obligado a hacer, y que todo eso sea para cambiar el mundo, ¿no? Para hacer del mundo un lugar un poquito mejor. Así que muchísimas gracias.